otra clase. Mañana puedes jugar conmigo temprano. Mamá, Mm. mañana mañana puedes jugar conmigo temprano. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Bueno, Profe, disculpen la demora. Cuando uno se apresura, ¿verdad? El internet se pone lerdo y no entra y bueno, pasan muchas cosas. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Bueno, hoy vamos a ver la clase de sinónimos, antónimos, homónimos y más abajo acá tenemos las palabras polisémicas, ¿verdad? Entonces son temas bastante fáciles que inclusive en muchas ocasiones pues hemos trabajado desde la escuela, ¿verdad? Los que son un poco más jovencitos, los que ya tienen un poquito más de edad, pues tal vez no vieron estos temas o tal vez sí los vieron, pero ya no los recuerdan. Entonces vamos a refrescarlos. Son palabras que nos sirven mucho para ampliar un poco más el vocabulario. Bueno, chicos, para ustedes, ¿qué son los sinónimos? Profe, que son dos palabras diferentes, pero se habla de una misma cosa, ¿no? Ajá. Los sinónimos son dos palabras diferentes, pero con un mismo significado. Correcto, ¿Perdón? lo dije como al revés, algo así. No, no, si lo dijo bien. Está bien. Dos palabras diferentes, pero con un mismo significado. Por ejemplo, alegría, feliz. Em, Ujú. Vamos a ver. Alegría, felicidad. em, entusiasmado, optimista, también pueden ser. em, Alto, grande. Palabras que tienen, son dos palabras diferentes, pero tienen, significan lo mismo, ¿verdad? Este tipo de vocabulario nos sirve para hacer más amplio nuestro léxico en la parte oral y la parte escrita también. Cuando nosotros tendemos a escribir y repetir mucho las ideas, se nos hace muy redundante. Entonces, cuando utilizamos bastante este tipo de palabras, esa clasificación de palabras, nos ayuda mucho. Los antónimos, vamos a ver, ¿quién sabe qué son los antónimos? Que dice lo contrario, profe. Ajá, es lo contrario, ¿verdad? Alto, bajo, blanco, negro, feliz, triste, Cortito. gordito, flaquito, ¿verdad? Ajá, es lo contrario. Los antónimos inclusive se empiezan a trabajar desde preescolar, chicos. Cuando trabajamos en preescolar no se llaman antónimos, sino se llaman, ay, se me olvidó cómo es que se llaman. Los opuestos, palabras opuestas, entonces empiezan a trabajar, ¿verdad? Que el niño sepa qué es lo contrario a alto, qué es lo contrario de fuera,
que es lo contrario de pequeño, de grande. Ujú. Ok, ¿y los homónimos? ¿Qué son los homónimos? No saben. Los homónimos No, cuestan porque un poquito más, ¿verdad? No, no es tan sonado, ¿verdad? Los homónimos son palabras que se escriben igual, pero tienen diferente significado. Ahora, palabras polisémicas. Ok, las palabras polisémicas son palabras que tienen diferentes significados. Ok, poli significa varios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le digo a ustedes, banco, doña Elizabeth, usted puede hacerme el favor de ir al banco a traerme, a hacer una transacción. Ok, ¿cuál banco piensa usted? ¿Qué es, cómo? a nacional o popular Ajá, exactamente, al edificio, a la institución. Ok, pero también yo le puedo decir, doña Elizabeth, de paso pasa y me trae un banco de palabras. para sentarme, algo así. No, un banco de palabras Mm. es como un conjunto o una, ay, ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Una recopilación de palabras, ¿verdad? Cuando a Mm. uno le dicen en el hospital, vamos a hacerle un trasplante, bueno, mi caso yo tengo trasplante de córnea, entonces a mí me dijeron, hay que esperar a ver cuando hay donante en el banco de córneas, entonces es otra cosa. Ahora, el otro significado que usted me dijo, em, doña Elizabeth, pase y me trae unos banquitos porque necesito para mi cocina. Entonces ya ahí sí es el significado de bancos de sentarse, asientos, ¿verdad? Entonces es cuando una palabra se escribe igual, pero de acuerdo al contexto tienen diferentes significados. Vamos ay, por ahí había como un mensaje, vamos a ver. Ok, ¿está bien? Esto es Héctor, ¿ok? Voy a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Eh, en cuanto al compañero, ¿verdad? Que me dice que no va a poder participar mucho porque el celular no está muy bueno. Es importante, al ser la clase virtual, eh, yo siempre pido como que participen o yo les pregunto qué piensan de este tema, interactuamos un poquito a la hora de hacer la práctica, porque si no se hace muy tediosa. Yo solamente estar pegada a la computadora, escuchando, es cansado, ¿verdad? Yo sé que la clase de español es un poco más suavecita, por decirlo así, bueno, por lo menos yo lo siento así, es un poco más suavecita, no es igual de dura como ciencias o como inclusive matemáticas, es muy práctico, matemáticas tiene mucha materia y yo estoy completamente segura que 2 horas a ustedes no les alcanza, ¿verdad? Este, igual ciencias o sociales es muy teórico, ¿verdad? De mucha explicación y demás. En el caso de español es más suavecito, inclusive ustedes han visto que los temas son chiquititos, hacemos práctica y todo y tenemos chance hasta de descansar 5 minutitos y demás, porque la clase, la materia es más suave. Dime, doña Elizabeth. Profe, yo soy casi parecía al compañero porque tengo a los dos niños míos aquí y están muy terremotos hoy. Ah, sí, sí, Entonces, tranquila, yo entiendo. Sí, sí, no se preocupe. me disculpa, profe. Sí, sí, no. Pero, bueno, les decía, ¿verdad? Cuando es así, que ustedes me dicen, yo entiendo, yo comprendo, ¿verdad? Que hay situaciones igual a uno mismo. Ya ustedes ven que a veces ando puras carreras y todo, este, pero sí es importante, ¿verdad? Que cuando ya tengamos la posibilidad, entonces sí participemos. O si dos compañeros tienen una situación, pues que los otros participen un poquito, ¿verdad? Bueno, dice, sinónimos, antónimos y homónimos.
Los sinónimos son palabras que tienen diferentes escrituras y su significado es idéntico o similar. Se utilizan con la intención de evitar la repetición de palabras en un escrito. Por ejemplo, casa, morada, ¿verdad? Entonces, esas dos palabras son sinónimas, ¿verdad? Por su parte, los antónimos son palabras que tienen significados diferentes y opuestos. Algunos de estas palabras se pueden formar con el uso de prefijo como a, anti, des, y, in, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo moral, si yo le pongo el prefijo, recuerden que el prefijo es una, un agregado que se le hace a la raíz, a la palabra, a la raíz de una palabra, ¿verdad? Entonces, yo le agrego a moral in, entonces ya el significado es totalmente opuesto al significado inicialmente. Moral, inmoral, em, ordenado, desordenado, ¿ves? Cambia completamente y estas palabras son antónimas. Ok, y aquí tenemos algunos ejemplos, mucho, poco, moral, inmoral o amoral también, deslizante, antideslizante, bien. Las palabras, vamos con las palabras homónimas, tienen la escritura igual, sin embargo, poseen diferentes significados. Por ejemplo, banda, conjunto musical, banda, cinta de diferentes colores. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes vean, no sé si alguno tiene algún otro ejemplo de una palabra homónima, alguno que se recuerde. Profe, tal vez la palabra de rico, rico de como millonario y de sabroso. Ajá, ujú, exacto, esa es una palabra homónima. Ok, ¿cuál otra? Ujú, ¿cuál más? ¿Cuál más? Ok, tenemos sierra de montaña y sierra de herramienta. Esa palabra también puede ser homónima, ¿verdad? Em, Vamos a ver, cerca de persona de cercanía y cerca que le ponemos alrededor, ¿verdad? De la casa. Mm. Ok. Ujú. Tenemos aquí, dice, los homófonos, siempre con homófonos, es decir, se pronuncian de la misma forma, por ejemplo, varón hombre y varón título de la nobleza. Ok, pueden ser homónimas, palabras que se pronuncian exactamente igual, pero puede variar alguna letra, pero su sonido es igual. A estas palabras se llaman homófonos, porque su sonido es igual. En el caso de los homógrafos, es decir, algunos homónimos también se escriben de una misma forma, como por ejemplo, cara de rostro y cara de estar muy caro, ¿verdad? Entonces, los homónimos tienen una clasificación homófonos, que es cuando dos palabras tienen el mismo sonido, pero puede variar alguna letra
en la palabra. Por ejemplo, la B y la V tienen un mismo sonido, entonces esas letras pueden variar. Entonces, varón con V es un significado de hombre y varón que se le da como un título de nobleza. En el caso de las palabras homógrafos, grafo significa trazo. Entonces, ahí es donde dos palabras se pueden escribir igual y también suenan igual. Entonces, cara de rostro y caras de costoso, ¿verdad? Entonces, esa también es una característica de los homófonos o de palabras, perdón, homónimas. Ok, aquí tenemos una pequeña práctica que dice, encierre los homónimos en las oraciones y anote su significado. Entonces, voy a darles ahí unos 2 minutitos para que ustedes la realicen, ¿verdad? Ahí mismo en la pantalla y ya casi las revisamos entre todos. Mm. Ok, chicos, ¿cómo les fue? Chicos. La tercera, no sé, pero las otras tres bien. Ok, vamos a ver. Dice, Vanessa tuvo que reemplazar el tubo que conducía al jardín. Entonces ahí, ¿cuáles son las palabras homónimas? Las palabras tuvo, primero tuvo de tener Ajá, y luego tuvo como de objeto, sí, de tubería, por ejemplo. Ajá. sí. Ok, dice, hasta la semana próxima la bandera permanecerá a media asta.
¿Cuáles serán ahí? Profe, la asta con H, Ajá. es de la próxima. Y la asta es el palo en la cual izan la bandera. Muy bien, excelente. Y la tercera, la C, que dice el compañero que a él le costó un poquito. Ninguna la logró. Dice, el precio acaba de aumentar un 30%. Chicos, es que ahí hay un error, por eso no la lograron. Ahí debería de haber, Sí, perdón, ¿alguno iba a hablar? Sí, es que ahí se supone que la palabra homónima siento, creo que tiene que haber otra palabra por aquí en la oración, ¿verdad? El precio acaba de aumentar un 30%. Este es de porcentaje y puede ser el ciento de sentir, ¿verdad? Pero ahí habría que ver la oración, ¿verdad? Entonces sí, ahí es que hay un error, ¿verdad? Y dice, se sentó en un pollo a comer pollo. ¿Cuáles serían ahí? Profe, el pollo que es de cemento y el pollo que es de comer. Exactamente, ¿verdad? El pollito que ponen como en los parques, que es como una banquita, y el pollo que es, como usted dice, ¿verdad? Que es de comer. Ok, está fácil, ¿verdad? Eso. Vamos a ver. Dice, dice, palabras polisémicas. Ustedes sí están viendo el documento, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Ok, dice, las polisémicas es la cualidad de los vocablos que poseen varios significados. El sentido de las palabras polisémicas se determina por el contexto en el que se utiliza. Por ejemplo, la palabra globo. Entonces vean los diferentes significados que tiene esta palabra. Por ejemplo, tenemos que globo, el globo de la Tierra, ¿verdad? La esfera que a veces hay en las clases de estudios sociales, en las bibliotecas, en las librerías. El medio de transporte aéreo formado por una gran bolsa a la que se asegura una canasta para transportar carga y pasajeros, ¿verdad? Entonces ustedes han visto, o los que han tenido la oportunidad, de montarse en eso es un globo, ¿verdad? A eso también se le dice globo. Y la figura con el texto que se usa en las historietas para representar conversaciones, pensamientos o gritos, ¿verdad? Cuando hay tiras cómicas, ¿verdad? Que del muñequito o de la imagen sale como un globito, que es el pensamiento de la persona o el diálogo, por decirlo así. A eso también se le dice globo. Entonces, y por último, el objeto con el que se infla con gas y se usa como juguetes o como adornos en las fiestas, ¿verdad? El globo que normalmente conocemos, inflamos y hacemos muchas cosas en decoraciones, ¿verdad? Entonces vean, cuatro significados tenía en este caso la palabra globo. Dice, en el ejemplo anterior no se trata de cuatro palabras con significados distintos, sino de una sola palabra con varios sentidos, ¿verdad? Entonces, también en las palabras polisémicas es ver como el contexto, porque como yo les decía, em, vamos a ver, la palabra yema, si yo estoy hablando es un diálogo o una conversación de cocina, entonces por supuesto que yo entiendo que me refiero a la yema
de huevo, ¿verdad? Pero si yo estoy hablando de plantas, entonces hay una partecita en el tallo de las hojas o de las flores que se les dice yema y la yema de los deditos, ¿verdad? Que también se les dice yemas. Entonces vean que también son, dependiendo el contexto en el que yo me encuentre, pues así va a ser el significado de la palabra a la que yo me estoy refiriendo. Y tenemos aquí otros ejemplos, ¿verdad? Bueno, aquí dice existen otros casos en los que las palabras polisémicas, además de tener significados diferentes, presentan cambios de género, como se aprecia en el siguiente ejemplo. El editorial, ¿verdad? Que ahí yo le agrego el artículo el, artículo que se expresa la opinión de un medio de comunicación sobre un asunto determinado. Y la editorial, que no, ya no le agrego sino expresa que edita libros, revistas y otras clases de publicaciones, ¿verdad? Entonces ahí también hay una variación en esas palabras polisémicas. Ok, y acá tenemos otra pequeña práctica que vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Voy a dejarlos que la hagan, voy a darles unos minutitos para que ustedes la realicen y luego la realizamos todos juntos. Ahí la tienen, ¿verdad? En pantalla.
Bueno, chicos, ¿cómo les fue? Bien, profe. Ok, entonces vamos a ir revisando. Bien, profe. Ok, vamos a ir revisando. eh, ok, ok, dice, complete las oraciones con las palabras polisémicas de los recuadros. Pluma, planta y masa. Silencio. Al gallo se le cayó una, Pluma, profe. ajá, en, Pluma. perdón, Pluma. 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 Ok, en el parque había una gran Masa. masa de gente. Esta es- Planta. planta industrial cuenta con más de 200 empleados. Necesita una Pluma. pluma para escribir la dirección. La La masa. Masa. La masa para los tamales quedó lista esta mañana. Sembrando una, Planta. ajá, para estudiar su crecimiento. Es, ok, el segundo punto, escriba otro significado para cada palabra. Bueno, pero vamos a ver la actividad, la primera actividad de palabras polisémicas. En el caso de pluma, planta y masa, aquí en las oraciones le estábamos dando diferentes significados, ¿verdad? Ok, planta tenía el significado de planta de plantar, pero también de planta de una industria, ¿verdad? Pluma, la pluma del animal, ¿verdad? De la gallina, o también